facilidad están afectando a nuestros jóvenes, y no solamente también a los jóvenes, hermanos, también a nosotros, también los adultos. También ya es difícil que usted vaya a cualquier parte, sea en el campo, donde sea, la comarca, donde sea, todo el mundo está, que no podemos vivir si no tenemos ese tipo de plataformas o equipos. Y sinceramente lo que ha hecho es contaminarnos. El deseo de nuestro Dios, hermano, es que nosotros seamos realmente leales a Él. Que nos propongamos nosotros no contaminarnos. Ahora, si usted piensa en una cosa, cuando usted está en su aposento, hablando con su Dios en la intimidad, ¿qué cosa siente usted delante de Él que no le hace sentir como que usted es digno de Él? Piense en esa cosa, que cuando usted está en la presencia del Señor, usted siente que usted no es digno. ¿Quién se siente digno aquí, hermano? Dice la palabra que no hay justo ni siquiera uno, no hay nadie que haga lo bueno, dice, ni siquiera nadie que busque a Dios. Nuestro deseo natural de nuestra carne siempre es en tendencia hacia lo malo. Y muchas veces cuando vamos a la presencia del Señor, nos sentimos, bueno, hay una partecita de mí, y digamos que es pequeña, que no me hace sentir digno delante de Él. Y yo quiero que usted piense en esta mañana, ¿qué es eso realmente que le hace sentirse un poquito no digno delante del Señor? Y el deseo de nuestro Dios, hermano, es que nosotros saquemos esa parte que no nos hace sentir digno delante de su presencia. Vamos a orar para que sea el Señor hablando en esta mañana. Bendito Dios. Quiero que abramos nuestras Biblias en un pasaje que es muy conocido por todos. Y vamos al libro de Daniel, capítulo 1. Y yo quisiera que alguien con voz fuerte me pueda leer Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 9, por favor. Alguien que me pueda leer este pasaje. Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 9. Y sobre ese pasaje vamos a estar, hermanos, en esta mañana compartiendo. En el año tercero del reinado de Rasín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó a sus manos a Rasín, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de sus hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados de toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, a Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. El primer punto que yo quiero que veamos en esta mañana es que todo está bajo el control de Dios, hermano. Todas las situaciones que pasan alrededor de nuestras vidas están bajo el control de Dios. Muchas veces nosotros creemos o sentimos que no es así. Por situaciones adversas que pasan en nuestra vida, nosotros muchas veces sentimos que Dios está alejado de nosotros y que no está sabiendo qué está sucediendo a nuestro alrededor.
Muchas veces ese es nuestro sentir. Creo que la mayoría conocemos esta historia, salvo algunas personas quizás nuevas acá que quizás no conozcan la historia. El rey Nabucodonosor sitió ¿cómo se llama? A Jerusalén o al rey de Judá, Joacim. Sitió a Jerusalén y vino a tomar esta ciudad. Este rey ya había tomado muchas ciudades. Pero las cosas que se dieron acá, imagínense, quiero que veamos un poquito este trasfondo. Estas personas que estaban en este lugar, este rey sitió este lugar y se llevó al rey, se llevó los utensilios de la casa de Dios, se llevó a jóvenes, a príncipes, no eran cualquier persona, se la llevó hacia Babilonia. Ahora yo quisiera que vayamos a Jeremías 27, del 1 al 7, y veamos por qué se dio esto. En los tiempos antiguos, hermanos, cuando un rey pagano venía hasta de otro rey, o fuera pagano o no fuera pagano, y tomaba otra ciudad, muchas veces como eran dioses totalmente diferentes, siempre se tenía esa tendencia de pensar que mi Dios es más poderoso que aquel, porque si aquel Dios protege a aquel pueblo y yo voy y lo tomo, es porque mi Dios es más poderoso que aquel. Y quizás lo que sintió este pueblo de Judá era quizás un dolor tan grande a sentir, entre comillas, que su Dios prácticamente los había abandonado o simple y sencillamente los había derrotado otro Dios. No sé cuál fue su sentimiento, pero sentir que mi Dios, el Dios más poderoso, el lugar donde ese Dios respalda, es sitiado y es completamente, vamos a decirlo así, destruido, porque prácticamente todo lo valioso se lo llevaron. Prácticamente nada más quedaban las personas pobres en estos lugares. ¿Y por qué? Porque si quedaban pobres eran tan vulnerables que ya prácticamente estaban sujetos al dominio de aquel rey que los había invadido. Pero vamos a leer Jeremías 27, del 1 al 7. Alguien por favor que me lea esta lectura. Al principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte columnas y yugos, ponlos sobre tu cuello, y lo enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido y la guía que yo hice. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le han dado para que decida. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Amén. Hermano, Nabucodonosor no hizo todo esto porque era tan poderoso, ni porque su Dios era tan poderoso. Era parte del plan de Dios. Dios tenía el control absoluto de las cosas que estaban pasando. Y entre esas cosas que estaban pasando, era que este pueblo también de Judá o Jerusalén fuera sitiada por Nabucodonosor y fueran llevadas estas personas a Babilonia. Era parte de una profecía que se estaba dando, ¿verdad? Ahora, cuando usted evalúa a estos jóvenes, eran personas sin tacha, personas que tenían quizás la facilidad de vivir en ese palacio del rey, personas preparadas, personas que tenían sus estudios, que tenían un lugar donde ellos vivían, que tenían sus familiares allá, que tenían un idioma, que tenían una gastronomía también propia de ellos, que tenían un nombre. Y fueron traídos a Babilonia y miren lo que pasa allá.
prácticamente a estas personas los han desaparecido de la identidad que ellos tenían en su pueblo de Jerusalén. ¿Y por qué digo desaparecido? Porque cuando usted buscaba en Babilonia el nombre de Daniel, prácticamente no iba a existir. Ahí iba a existir el nombre de Belsasar. Y así sus compañeros también se iban a llamar Sadrach, Mesach y Abednego. No los nombres comunes que tienen en ese lugar. Ya la comida que ellos comían allá, lo que a usted le gusta comer, sus lentejas, sus pollos, todo eso ya no, acá era una comida completamente diferente. Las amistades que ellos tenían allá no eran las amistades que tienen acá. Incluso su lengua no era la misma tampoco, porque dice que se le enseñó también a la lengua de los caldeos también. Hermano, si nosotros vemos esto, es casi como un paralelismo de lo que hace Cristo en nuestras vidas. Tenemos una identidad que no conoce el Señor y Él nos trae a una identidad nueva. Salvo que acá era en sentido contrario. Quizás personas que tenían un conocimiento de Dios entonces han sido puestos a prueba cambiando su identidad de una forma totalmente adversa con dioses paganos. La de nosotros es de un dominio del mundo a un dominio de Cristo en nuestras vidas. Ahora, para estos jóvenes, ¿era fácil o difícil mantener su integridad o no? Yo no sé por qué situaciones hemos pasado nosotros que sean más adversas que estas, donde hemos sido despojados prácticamente de todo, hasta de nuestro propio nombre. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando las condiciones no son favorables y no son completamente adversas? Nosotros responsabilizamos a Dios de las cosas que nos pasan, nos resentimos con Dios, nos resentimos con los hermanos, nos resentimos con los líderes. ¿Cuál es nuestra reacción? O simple y sencillamente determinamos, bueno, esto me está pasando ahorita, que no comprendo que me está pasando, está bajo el control absoluto de Dios. Era difícil que esas personas, incluso los nombres que les pusieron a ellos eran puros nombres de dioses paganos. Imagínense que Belsasar empieza con el nombre Bel, que era un nombre de prácticamente la deidad de los babilonios. Entonces, ya no te van a llamar Daniel, te van a llamar Belsasar como el nombre de un dios pagano. Todas aquellas cosas se presentaban para que esas personas realmente se molestaran con Dios, desertaran ya de su creencia, porque sentir que otro Dios que respalda un pueblo prácticamente acabó con toda la identidad que yo tenía inicialmente. Nosotros, hermanos, decidimos si ser leales a Dios o no ser leales a Dios. Hay un punto muy importante, el segundo punto que quiero tocar acá, es propuso en su corazón. Yo encontré dos verbos, buscaba qué significaba la palabra proponerse, y hay dos verbos que, entre tantos verbos que encontré de esa palabra, hay dos verbos que me llamaron la atención, y el primero es decidir y el segundo es determinar. Cuando leemos esta historia, hermano, hay una cosa muy importante en ese versículo 8 que dice, y Daniel propuso en su corazón. Esa conjunción, si el español no me abandona, esa conjunción y Daniel. Deberíamos reemplazar ese nombre de Daniel por nosotros mismos. Y Javier propuso en su corazón. Y Rivaldo propuso en su corazón. Y Eduardo propuso en su corazón, y así sucesivamente. Nosotros decidimos, hermanos, nosotros determinamos cómo vamos a reaccionar ante esta situación. Para ellos no era tan fácil. Por un lado, por otro lado vamos a decir, ya estoy en un ambiente donde nadie me conoce.
Si le preguntaran a alguien de Judá, ¿quién es Belsasar? Ellos ni siquiera van a saber quién es. ¿Cómo actuamos nosotros donde nadie nos ve? ¿Cómo es esa pureza nuestra donde nadie nos ve? Ellos pudieron tranquilamente decir, bueno, ya aquí nadie me ve, ya aquello se terminó, ya el nombre de aquel pues sigue siendo fiel, pero este nuevo pues vamos a hacer otra cosa. Vamos a caer en gracia ante los ojos del rey. No. Dice, y Daniel propuso. Daniel es el escritor de este libro. Yo pensaba en esto. ¿Por qué Daniel no puso Daniel y sus compañeros propusieron? Él puso y Daniel propuso. Me da a entender a mí, en mi análisis, que quien fue determinante en su momento fue Daniel. Quien fue determinante fue Daniel. Y él decidió, se propuso en su corazón no contaminarse. Y eso es, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer hoy día. Usted es quien toma la decisión. Situaciones diarias hay para que usted se contamine o no se contamine, tanto afuera como en nuestra iglesia también. Hay situaciones externas que son voluntarias, que nosotros accedemos a contaminarnos voluntariamente, y otras que vamos a decirles que son un poco obligatorias muchas veces, que nos pueden llevar a contaminarnos. Y le pongo un ejemplo porque digo que a veces no tan voluntarias. Muchas veces usted va en un bus ahí en Panamá y ponen una película. Y usted va cansado, está aburrido, ese día es de 6, 7 horas y le ponen una película que tiene muchas escenas comprometedoras. Pero usted va en el bus y nadie sabe quién es Javier Ibarra en ese bus. Es prácticamente algo involuntario porque usted no la puso. Pero usted decide si se contamina o no se contamina. A veces, muchas veces, los jefes en las oficinas hacen fiestas y tienen licores y tienen algunas actividades medias raras. Usted tiene muchas veces la oportunidad de no ir si no quiere, pero usted sabe para dónde va también. Usted decide si se contamina o no se contamina, hermano. Igual usted tiene la facilidad de escuchar conversaciones, comentarios, chismes, lo que sea. Usted decide si se contamina o no se contamina. Pero el punto que quiero que veamos aquí, hermano, es la importancia de uno mismo decidir. Yo no sé usted qué tantas cosas se propuso para este año que inició. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que se proponen muchas metas espirituales muy buenas. Muchos se proponen muchas cosas espirituales muy buenas. Yo no sé si usted las ha alcanzado o no las ha alcanzado. Yo no sé si usted no se ha propuesto nada en este año. Pero si usted no se ha propuesto nada, hermano, este año va a ser un año más en su vida espiritual. Y creo que cada día tenemos que proponernos algo que sea diferente, que sea para nuestro bien espiritual. Llámese pasar más tiempo con Dios, llámese leer un poco más la palabra, analizarla más, estudiarla más, rodearse de personas que le alimenten espiritualmente, que le ayuden a construirse espiritualmente. Usted se puede proponer miles cosas, usted se puede proponer alcanzar más personas para Cristo este año, para ser discipulados, para alcanzar a otros. Hay tantas cosas que usted puede proponerse. Y esperemos en Dios que no nos estemos proponiendo, hermanos, contaminarnos más. Pero cada uno de nosotros, como dije al principio, sabe qué cosas no nos hacen sentir completamente íntegros delante de Dios. Y esas son las cosas, hermano, que usted y yo tenemos que proponernos, erradicarlas completamente de nuestro corazón. Dice que Daniel lo propuso en su corazón. De lo más profundo del corazón, hermano, es que salen todas esas cosas malas. Decía el Señor que no es lo que entra, sino lo que sale. De ahí salen todos los malos pensamientos, las malas intenciones. Y todo eso nos va consumiendo adentro. Voy a leer 3 pasajes de personas que se propusieron. Alguien que me lea Salmo 119, 10.
Otro me lee Salmo 44, 18 y 2 de Timoteo 4, 7. Amén. Prácticamente aquí hay dos personas que cuando usted lee este versículo se dan cuenta que tienen un compromiso interno con su Dios. Cuando usted ve la historia de David enfrentando a ese gigante, yo sé que nadie hubiera tomado ese lugar, hermano, pero él se propuso en el nombre de Jesús o en el nombre de su Dios ir en contra de ese gigante. Él se lo propuso. Cuando usted ve la historia de Abraham, en obediencia a que sacrifique a su hijo, él se propuso ir y obedecer y creer en lo que Dios le está mandando. Y ni hablemos de Pablo, que a pesar de que era una persona que perseguía a los cristianos, él se propuso dar la vuelta completa a su vida y seguir a Jesucristo, a quien él perseguía. Podemos seguir viviendo, hermanos, en un mundo de cristianos confort. Ahí donde hemos estado toda nuestra vida. Venimos al culto, cantamos, si nos ponen a dar una enseñanza la damos, si nos ponen a dirigir, dirigimos, si nos ponen a tocar algo acá, lo tocamos. Y podemos vivir toda una vida ahí en ese confort. Y en el peor de los casos, venir y sentarnos todo el año allá, escuchar las predicaciones o la música, la alabanza, la oración. Podemos pasar en ese confort. O usted puede decidir proponerse hacer algo diferente para hallar la gracia de nuestro Dios. El tercer punto que quiero que veamos acá es contaminarse. No contaminarse. Cuando buscaba un significado de la palabra contaminarse, vi dos también palabras que me gustaron mucho y dice alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa. Y otra es ingresar elementos o sustancias que normalmente no deberían estar en él. Alterar o ingresar, hermanos. Y el contaminar no tiene que ver mucho con eso. Usted altera su forma natural, su esencia de su vida espiritual, o usted ingresa a su vida aquellas cosas que no deben estar allí. Vamos a leer un pasaje. Alguien que me ayude, que leamos Mateo 15 del 10 al 20. Amén. Hermano, todo lo que sale muchas veces de nosotros adentro es lo que nos contamina, no lo que entra, como dice este pasaje. Ahora, ¿qué tenemos nosotros adentro? ¿De qué estamos llenos? Siempre recuerdo lo que decía el hermano Epifanio en una enseñanza, que si se nos sale algo malo de adentro, porque venía de adentro, no estaba afuera, estaba adentro, ¿verdad? Y muchas veces decimos, como decía él, se nos salió. Bueno, sí salió porque estaba adentro, como él decía. Ahora, ¿de qué estamos nosotros llenos? ¿De qué nos alimentamos continuamente? ¿Qué es lo que sale? Yo recuerdo, de manera de ejemplo, para el tiempo que inició el COVID-19, el contagiarse. ¿Qué medidas tomaron las personas para no contagiarse? Yo recuerdo que al principio fuimos bastante extremos en muchas cosas. Yo recuerdo de esposas bañando esposos con manguera antes de entrar a la casa, otros con algo en la bandeja con alcohol y cloro y cosas para no entrar contaminados. Tuvimos una mascarilla por mucho tiempo también. Pero ¿cuál es el deseo de la población en ese momento? No contaminarse. Y nosotros los que sabíamos hacer los mandados, cuando llegamos a la casa eran muy estrictos, nos teníamos que bañar cuando llegábamos. Pero, hermano, si usted analiza todo esto, todas las medidas que las personas tomaron en esta situación, o tomamos, para no contaminarnos de esta enfermedad, es precisamente lo mismo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida cristiana. Tomar las medidas para no contaminarnos. Ir más allá de lo natural para no contaminarnos. Y eso involucra muchas cosas. Ahora vamos a ver tres
áreas de nuestras vidas en las que muchas veces nos llevan a contaminarnos con facilidad, y la primera que quiero que veamos es parte de los sentidos de nuestros ojos. Vamos a leer un versículo que se encuentra en Mateo 6, 22 y 23. Ok. Hermano, la contaminación más fácil que llega a nuestras vidas, por lo general, es por lo que nosotros vemos. Y no solo por lo que lo vemos, sino cómo lo vemos. Creo que muchas veces hay facilidad para nosotros pecar con nuestros ojos. Y eso contamina toda nuestra parte interna por la forma en que usted ve las cosas. Y sobre todo, qué es lo que ve. Y como decía al principio en la introducción, hoy día, hermanos, está ahí cerquita de la mano. Todas las redes sociales. Créeme que yo he ido eliminando hace rato muchas de ellas. Y no tengo prácticamente nada más que el WhatsApp, prácticamente. Creo que tengo el Facebook todavía, que nunca lo he utilizado porque ni perfil tengo ni nunca he escrito. Solamente una vez escribí para pedir un número de teléfono, es lo único. Hermano, pero usted sabe qué hace usted cuando entra al Facebook. Usted sabe qué hace cuando entra al TikTok. Usted sabe qué clase de serie usted ve en la televisión. ¿Cuál es la tendencia suya? ¿Qué serie a usted le gusta ver? ¿Y por qué le gusta ver esas? Y así sucesivamente, hermanos. Usted sabe qué le contamina o qué no le contamina. Usted sabe si es para usted, para su bien, o no es para su bien. Y más adelante vamos a ver qué medidas vamos a tomar. Pero el deseo de nuestro Dios, hermanos, es que nosotros vayamos erradicando todas aquellas cosas que nos llevan a una contaminación. Ya que usted sienta que usted tiene la madurez absoluta para poder manejarlas, siempre nos contaminan. Porque muchas veces esas cosas, de una u otra forma, toda esa información llega a nuestros corazones y nos contamina. En pensamientos, en cambiar quizás una posición de pensamiento con respecto a una cosa u otra cosa. Todo lo altera internamente en nosotros. Otro sentido de nosotros que tiene la facilidad también para nosotros contaminarnos es nuestros oídos. Alguien que me lea Proverbios 22, 17. Y de ahí salta 24, 26. Amén. Hermano, una forma también de contaminarnos son nuestros oídos. ¿A qué cosas nuestros oídos prestan atención? Tenemos que decidir, hermanos, qué realmente nosotros escuchamos a través de nuestros oídos. Entonces también cosas entran como escuchar músicas muchas veces seculares. Muchas veces también escuchamos conversaciones que no son edificantes para nosotros. Cuando usted se acostumbra, escuche lo que le voy a decir, cuando usted se acostumbra a escuchar a una persona que toda la vida tiene problemas, sean matrimoniales o lo que sea, o de infidelidades, usted eso lo va contaminando usted. Hay personas que son tan tóxicas en esa parte, quizás muchas veces puede ser un vecino, hasta quizás un hermano de la iglesia. Y cada vez que usted se acerca a hablar con esa persona es problemas y problemas y problemas y problemas. Tenemos que ser bastante prudentes como nosotros aceptamos eso en nuestros oídos, hermanos. Porque el problema es cómo nosotros manejamos esta información que escuchamos. Imagínese que usted escuche algo de mí, cómo usted lo procesa después. ¿Qué actitud usted toma con respecto a mí, sea cierto o sea falso? ¿Cómo usted lo maneja? ¿Cuál es su postura ahora de usted hacia mí, ahora que usted me ve a mí, aún no sabiendo que lo que le dijeron es cierto o falso? Y todas estas cosas contaminan internamente a la persona. Entonces, tenemos, hermanos, que tener esa facilidad de poder nosotros saber escoger. Por un lado, las amistades, las personas que están cerca de nosotros y que sean de realmente edificación y que no nos lleven a contaminarnos. Hoy día es tan difícil. Si usted visita a una persona y no salga un tema que lo puede contaminar, sea de su iglesia o sea aparte.
Porque no sé si las personas no tienen otra cosa que conversar, que tienen que ser cosas de problemas o cosas que no estoy de acuerdo o cosas y así sucesivamente. ¿Qué hacen esas cosas en nuestro corazón, hermano? Nos contaminan. Y todos tenemos en la palabra los procedimientos correctos cuando no estamos de acuerdo con algo, o cuando un hermano anda en pecado, no está correcto. Pero ¿cómo queda eso en nosotros, en nuestro corazón? Nos contamina. Y un tercer sentido es lo que habla nuestra boca. Vamos a leer Proverbios 13, de 13 al 6, Efesios 4, 29 y 1 Corintios 15, 33. Amén. Hermano, otra forma de nosotros poder, o muchas veces caer en la facilidad de contaminarnos es con lo que nosotros hablamos en nuestra boca. ¿Y qué hablamos? Las palabras corrompidas que salen de nuestra boca o corruptas, no sé cómo sería correcto en el español. Creo que ambas aplican. ¿Con quién conversa y qué conversamos? Eso también nos contamina. Y si somos aquellas personas que con facilidad practicamos un chisme, un comentario, críticas, también eso contamina no solamente a nosotros que lo decimos, sino también a aquellas personas que nos escuchan. Hermano, siempre hay dos personas, una la que lo dice y otra que lo escucha. Y creo que ahí tenemos que ser bastante sabios. Yo creo que una forma de no contaminar es nosotros poder tener esa autoridad de poner alto muchas veces cuando nuestra boca, o si alguien quiere decirnos algo, tener la capacidad para nosotros poner un alto a eso. Porque sinceramente eso nos contamina. Y esperemos en Dios, hermano, que eso sea allá afuera y no acá adentro, que nos esté muchas veces llevando a corrompernos o a contaminarnos. Lo que nosotros hablamos, la forma en que lo hablamos y con quién lo hablamos. Dice segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuando nosotros muchas veces nos involucramos en cosas como estas que son prácticamente el viejo hombre, hermano, nuestro estado postrer es peor que el primero. Y realmente el deseo de nuestro Dios es que nosotros podamos erradicar completamente de nuestras vidas toda aquella cosa que nos contamina. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese es el otro punto que vamos a tocar. ¿Qué acciones vamos a tomar? Dice el versículo 8 de Daniel, al final. Dice el versículo 8 al final. Dice, y con la comida que él bebía, pidió por tanto al rey de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel tomó una acción, y es que pidió que no se le obligase a contaminarse. Ahora, ¿qué vamos a decidir nosotros? Él tomó una acción, él decidió pedir y tuvo esa autoridad para hacerlo. Dios puso gracia en él y él pudo tomar esa determinación de decir, bueno, dame la oportunidad de yo no contaminarme. Para los que no conocen la historia, pues pidió comer otra cosa que no comía el rey. Y eran alimentos quizás que estaban prácticamente dedicados a sus dioses paganos. Y prácticamente pidió que le dieran a comer legumbres. Y hicieron una prueba por 10 días. Ahora, aquella persona que le dio la oportunidad de hacer esto también se corría un riesgo. Si a cabo de 10 días sus rostros estaban pálidos o estaban mucho más delgados que los demás, no sé, en condiciones físicas, quizás podían pagar con su vida. Ahora, Daniel tuvo la gracia de Dios de poder tomar una acción. Ahora, ¿qué acción vamos a tomar nosotros? Hay muchas cosas que podemos hacer, hermanos. Y tenemos que cambiar, pues, muchas veces nuestro estilo de vida.
con respecto a aquellas cosas que nos contaminan y ser determinantes. Tenemos que reemplazar aquellas cosas que nos contaminan por aquellas cosas que realmente agradan a Dios. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a anotar ahí para los que están anotando y les voy a decir todos los versículos. Quizás no lo vamos a leer todos, pero para que lo tengan allá anotados. Ezequiel 27, 2 de Corintios 7:1, Santiago 1:21, Isaías 1:16, Efesios 5:11, Romanos 13:14 y Colosenses 3:5. Vamos a leer Ezequiel 27, 2 de Corintios 7:1, perdón. Alguien que me ayude a leer este versículo, Santiago 1:21 también. Ezequiel 27, 2 de Corintios 7:1, Santiago 1:21. Ok, ahí tenemos tres verbos, hermanos, importantes. El primero es echar, el segundo es limpiar y el tercero es desechar. Y creo que son cosas que tenemos que pensar en nuestras vidas. Limpiar, echar y desechar. Tenemos que decidir, hermanos, si nosotros seguimos invirtiendo el tiempo en las cosas que realmente nos contaminan o no. Usted puede seguir viendo las series que usted sigue viendo. Usted decide desecharlas. Usted sigue viendo aquellas aplicaciones que usted sabe que lo llevan a lo que usted no desea o que le contaminan. Usted puede tomar el deseo de limpiar eso. Cancélela. ¿Qué le impide desecharlas? Si usted sabe que le contamina. Usted sabe que le mandan allí. Y en cuanto a las amistades, hermano, a veces cuesta. Pero hay personas que no son de bendición para nuestras vidas. Aquellas personas que usted ni ha empezado a hablar con él y ya le ha dicho como 7 o 8 vulgaridades. Que su forma de hablar es así. Eso contamina porque se pega. Como el resfriado. Entonces, sí es cierto que estamos llamados a llevar la palabra a aquellos que son del mundo. Pero todo aquello que no nos contamina, hermanos. Tenemos que buscar la manera en que esas cosas no nos contaminen. La televisión, los programas que vemos, como dije, las series, las aplicaciones y todas esas amistades también que nos contaminan son cosas que usted puede decidir y reemplacémoslas, hermanos. Porque el tema no es que simple y sencillamente lo quitemos, porque ¿qué hacemos con todo ese tiempo libre? Y en ese caso nos tiramos 3 horas de series. Y ni hablemos de los videojuegos, para los más berriosos de los videojuegos. Pero ¿cómo lo reemplazamos? Con aquellas cosas que no nos contaminan. Eso lo quería compartir con ustedes en esta mañana, hermanos. Que realmente valoremos lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Qué cosas decidimos nosotros realmente quitar de nuestras vidas que nos están contaminando? Y el deseo del Señor, hermanos, es que nosotros seamos limpios, íntegros, para presentarnos delante de Él sin mancha, como dice Judas. Él es el que nos presenta sin mancha. Pero tiene que haber también una determinación de parte nuestra, de desechar aquellas cosas que nos contaminan. Y si usted o yo somos de aquellas personas que provocamos la contaminación, hermanos, también echémoslo y erradicamos de nuestras vidas, porque eso contamina también el cuerpo de Cristo. Así que el Señor le bendiga, hermanos, y empecemos un buen año, sin contaminaciones, y quitando aquellas cosas que contaminan nuestras vidas, aquellas cosas que ya por tiempo no nos dan esa paz y esa tranquilidad, aquellas que nos traen resentimiento ante Dios, resentimiento con los hermanos, aquellas cosas que nos hacen daño en nuestras vidas, erradiquémoslos completamente de nuestro corazón. Que el Señor le bendiga.